repetitivo, aunque voy a sonar repetitivo, pero por favor el tema también de su tarea, les voy a encargar su tarea para que no estén al último día corriendo con relación a la tarea, con el tema de su asignación, por favor verifiquen que estén asignados, vamos a revisar también el listado oficial para que ver la cantidad de alumnos que tenemos inscritos, para que pues exista esa relación entre los que están en sesión de clase y los que aparezcan dentro del listado oficial, para poderles informar si alguno no apareciera como tal dentro del listado oficial. Bueno, entonces, para que vean que no es clase grabada, pues soy yo el que está presente acá. De repente, pues vamos a apagar tal vez la cámara en un momento determinado, pues para que eh, algunos ahí para más estar en confianza. Y si quien quiera encender su cámara, pues está en toda la disponibilidad de poderla encender. El día de ayer estábamos platicando siempre con el tema del constitucionalismo, recordarán ustedes que hablábamos de ese constitucionalismo como esa búsqueda al límite del ejercicio del poder público que en un momento determinado los estudiosos lo hicieron. Veíamos que hay dos grandes corrientes del constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal propiamente y el constitucionalismo social, cada uno con sus matices y principios y al mismo tiempo plasmadas en diferentes constituciones. Tanto las corrientes del constitucionalismo liberal en su momento se plasmaron en diferentes constituciones que hoy en día pues siguen siendo un referente tanto en Europa como en América Latina sobre pues en un momento determinado la reforma de una constitución o en su caso, dado que una constitución corre mucho peligro en un momento determinado de romper un orden constitucional y dejar sin vigencia una constitución, de poder elaborar una nueva constitución que puede tener ciertos matices en un momento determinado. Entonces estábamos viendo el tema del constitucionalismo social. En cuanto al surgimiento del constitucionalismo social, pues, tomar en consideración que el constitucionalismo social fue como la contraposición a ese constitucionalismo liberal que privilegiaban los derechos y las libertades individuales. Y entonces la búsqueda de ya no solo privilegiar los derechos individuales, sino que también buscar que esos derechos sociales en un momento determinado tuvieran preeminencia sobre los derechos individuales. Y es así como surge el constitucionalismo social en la búsqueda de valorizar los derechos sociales, limitar el derecho, lo de las libertades o derechos individuales al interés de toda la sociedad. Y entonces, en un momento determinado, pues vamos a encontrar que había ciertas constituciones que en su momento tienen o tenían inmerso el constitucionalismo social, que la bandera del constitucionalismo social era los derechos sociales, el reconocimiento, la titularidad de los derechos sociales que eran postergados anteriormente hacia las libertades individuales. Para entonces lograr constituciones en las cuales pues, podamos plasmar de libertades individuales. Las primeras constituciones que tienen de corte social, que vamos a encontrar, decíamos ayer que era la Constitución de México, exactamente la Constitución de Querétaro de 1917. Esta es pues, el antecedente más próximo y en ella y producto de esa revolución era el reconocimiento social de las clases más pobres, reconocer esos derechos como tal. Y entonces se da la Constitución de Querétaro de 1917 y sobre todo esta hay que ponerle mucha importancia porque nosotros estamos hablando del constitucionalismo social y el constitucionalismo liberal, pero hay un constitucionalismo económico. Entonces, esta constitución en su momento tiene una gran importancia. Como 7 personas o más. Perdone. Por favor, les voy a decir un dicho que suena muy trillado y hasta pueden decir este licenciado tan lleno de cosas que es. Quien sirve a dos amos a la misma vez no sirve ni a uno ni al otro bien. Pasa muchas veces eso. Yo entiendo que todos estamos ocupados, que tenemos muchas cosas en la mente, todo lo que tenemos que hacer, pero regálenme ahí unos minutitos de sus
sagrado tiempo y pongamos un poquito de atención. Yo entiendo todos, algunos de acá pidieron hasta la hora del almuerzo para poder recibir el curso, los entiendo, pero tratemos de ahí de poner un poquito de atención. Va a durar menos de un mes y ya después no me van a volver a ver, solo en privado, si alguno lo examino en privado, tal vez lo voy a ver. En privado tal vez miro alguno. Entonces, de repente, pero tal vez ya no los puedo ver después, pero pongamos un poquito de atención. Algo vamos a captar. Entonces les decía, la Constitución de 1917, que es la Constitución de Querétaro, tiene un gran antecedente del constitucionalismo social, pero vamos a traerla en su momento al constitucionalismo económico. Es muy importante esto. La Constitución de la República Socialistas Federadas de Rusia de 1918, que es producto de la Revolución de Rusia de 1917, también plasma como tal. Y otra de las constituciones que tiene mucho constitucionalismo social es la Constitución de Weimar de Alemania de 1919. Aun cuando se dice que esta constitución es el antecedente próximo de lo, pues lastimosamente lo que pasó en Alemania, el nazismo, el tema de ese partido político, se dice que esta constitución tiene ciertos antecedentes para que se diera en su momento en Alemania, pues esos vejámenes a los derechos humanos, pero la constitución en sí privilegiaba los derechos sociales. Entonces, cuando vemos las manifestaciones del constitucionalismo social, decíamos que lo que busca el constitucionalismo social es que el reconocimiento de los derechos sociales, tratar de buscar el reconocimiento de esa parte más débil de una sociedad, reconocerle los derechos a los ciudadanos que realmente no estaban ni dentro del primer estado, ni en el segundo estado, ni en el tercer estado. Que recordarán ustedes que el primer estado era el rey como tal, teníamos un segundo estado, que era el clero, un tercer estado que eran los burgueses y los comerciantes, pero el cuarto estado en su momento no existía el reconocimiento, que eran los trabajadores. Entonces el constitucionalismo social busca eso, el reconocimiento, y lo hace a través de una constitución de carácter social. Y se dice que del constitucionalismo social surge el constitucionalismo neoliberal social o constitucionalismo marxista. Y aquí ya surgen las teorías de Marx. Luego se da el constitucionalismo corporativo, siempre dentro del constitucionalismo social. Ahora bien, las bases ideológicas sobre las cuales se sustentaba el constitucionalismo social, al ser una respuesta a las deficiencias que presentó el constitucionalismo liberal, esta era la respuesta del constitucionalismo social. Y así, el constitucionalismo social, sus bases ideológicas eran la concepción o el concepto positivo de la libertad, que debía existir una libertad en todo sentido. La concepción sustancial de la igualdad, que todos deberíamos de ser iguales dentro de un Estado. La participación política que se tiene que dar dentro de un Estado. La dignificación tanto ética como política del trabajo y de los trabajadores. Esto es algo muy importante. La función social de la propiedad. Es en el constitucionalismo social donde se da la necesidad de que la propiedad realmente tenga una función económica. La dignidad de la vida como una meta gubernativa. Y si nos vamos a nuestra constitución, realmente, sí, solo al ver el artículo, nuestra constitución, nos vamos a dar cuenta cómo se ve privilegiado desde su concepción el Estado. Alguien que me lea, por favor, el preámbulo de la Constitución. Y ahí vamos a ver cómo es que ese constitucionalismo social se plasmó dentro de nuestra Constitución. Se lo leo yo, licenciado. Por favor, pues, sí. Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución Política de la República. Invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmamos la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, al Estado como representante de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia e igualdad.
libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones de herencia cultural, decidiendo impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muy bien, y luego nos vamos veamos el artículo 2, por favor. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, muchas gracias. Ahí vemos entonces que se da la dignidad de la vida dentro de la propia Constitución y se vuelve una meta y un deber gubernativo del Estado. La dignidad de la vida, el bien común, el desarrollo integral de la persona. Este artículo 2 no fue una simple inspiración del creador de una constitución. Fue traído de ese constitucionalismo social, de esas bases ideológicas sobre las cuales se plasma un constitucionalismo social. Entonces se trae ese constitucionalismo social, se plasma dentro de una constitución, se convierte en una norma jurídica. Por ende, una norma jurídica que debe ser respetada, porque si solo nos quedamos con los estudios, las doctrinas, pero nunca llevamos al campo legal y al campo del derecho, quedaría prácticamente en el olvido. Otras bases ideológicas del constitucionalismo también era la solidaridad como un deber jurídico, el ser solidarios, la justicia social. Y recordarán ustedes que si nos vamos también a nuestra constitución, todo lo que estamos hablando lo encontramos dentro de nuestra constitución. Veamos el 118 que contiene el primer párrafo. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Muy bien. Lo oíamos a lo lejos, Andrea. Lo oímos a lo lejos. Alguien más que nos pueda leer, pero le agradezco. Perdón. Sí. Alguien más que me lo lea. El primer ¿No le párrafo oí, del licenciado? 118. por favor. Artículo Sí. 118. Ana, por favor, Ana. ¿De qué lo iba a leer el compañero licenciado? Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Ahí estamos. La justicia social. Esa es una base ideológica del constitucionalismo social. Una justicia social, en la cual el Estado debe buscar el bien común, el desarrollo integral. Ya no solo la libertad individual, no solo la propiedad privada, sino también debe del Estado lograr una justicia para todos, una justicia social. Ahora, en el constitucionalismo liberal había algo interesante, se privilegiaba la propiedad privada. El Estado no tenía nada que ver dentro del constitucionalismo liberal. En el constitucionalismo liberal se buscaba una constitución en la cual el Estado fuera simplemente un observador, más no un interventor dentro de la actividad del Estado propiamente, sobre todo en el tema propiedad. Luego, el constitucionalismo social da otra situación, la intervención estatal. El permitir que el Estado intervenga es algo en la cual en su momento no era permitido en una constitución liberal. Hoy en día es permitido. Si nos damos cuenta, el artículo 120 y varios artículos de nuestra constitución permiten la intervención del Estado en su momento, la intervención estatal. Y entonces es ahí donde se da esa base ideológica del constitucionalismo social que permite la intervención estatal. Entonces, esas fueron las bases ideológicas sobre las cuales se dio el constitucionalismo social. Y al igual que el constitucionalismo liberal, habían ciertos principios o postulados
Cada uno tuvieron sus postulados en cuanto a cómo debería de crearse una constitución o hacer una constitución. En cuanto al constitucionalismo social, sus principios o postulados se orientaron relativamente a establecer un orden económico distinto. En el constitucionalismo liberal, lo que sucede es que se da una economía de mercado, la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque en el constitucionalismo liberal, el tercer estado, que es los comerciantes, la burguesía, los profesionales, ¿qué sucede ahí? La cuestión económica era libertad de mercado, libertad de empresa. Ahora bien, con el constitucionalismo social se busca el establecimiento de un nuevo orden económico, un orden económico basado en la justicia social. Otro principio que se da en el constitucionalismo social es la función social de la propiedad. La propiedad pasó de ser exclusivamente de la persona, sin poder el Estado intervenir en un momento determinado dentro de la propiedad, a establecer que la propiedad tenía una función social. Y nuestra Constitución recoge la función social de la propiedad, porque permite en un momento determinado la intervención del Estado. El Estado puede intervenir en cuanto a la propiedad cuando ésta va a cumplir una función social. Es un antecedente del constitucionalismo social. La intervención del Estado en la economía. El Estado puede intervenir en materia económica. Veíamos el artículo 118 que el Estado es un ente orientador en materia económica. Otro principio es la preeminencia del interés general sobre el particular. Debe prevalecer el interés general sobre el particular. La protección del derecho del trabajo, que es algo relativo al constitucionalismo. Si nos vamos al artículo 100, alguien que me lea el artículo 101, por favor. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Vuelve a surgir esa palabrita justicia social, que es parte de la ideología del constitucionalismo social. Luego el 102 que establece derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Ahí se da la protección del derecho al trabajo. Se da también la garantía de la seguridad social. Recuérdense que en el caso de Guatemala existe el tema de la justicia social, la seguridad social. Debe existir seguridad social. Y es sobre esa base que el Estado debe estar. Justicia social. Otra situación que se dio también fue la ampliación del catálogo de los derechos y deberes políticos. Se amplió, en su caso, el tema de los derechos y deberes políticos. Ahora bien, esto fue en Europa, que se trajo a las constituciones de América Latina, sí. ¿Se dio en América Latina el constitucionalismo social? Sí, nuestra constitución es un claro reflejo del constitucionalismo social. Entonces se dieron cambios sociales en América Latina, producto del constitucionalismo social. Entonces la Revolución Mexicana de 1910, que les decía a ustedes que luego sale la Constitución de 1917, la Constitución de Querétaro, surge ese constitucionalismo latinoamericano, que tiene sus matices como un constitucionalismo social. La Constitución de 1917, luego la Constitución de Perú de 1923, la Constitución de Brasil de 1934, 1937, la Constitución cubana del año 1940, y aquí viene la de nosotros. A ver, como ustedes ya ganaron derecho constitucional, se han de recordar. ¿Cuál fue la constitución en la cual se plasmó un constitucionalismo social más allá del constitucionalismo liberal? ¿Cuál creerían ustedes que fue esa constitución que reconoció los derechos del trabajador, reconoció los derechos políticos que tenían todas las personas, que todos somos iguales? ¿Qué constitución sería en el caso de Guatemala? La revolucionaria. ¿La constitución de qué año? La de 1945, licenciado. La constitución de 1945.
El antecedente guatemalteco del constitucionalismo social es la Constitución de 1945. En ella está plasmado el constitucionalismo social. Ahí van a encontrar ustedes, si ustedes analizan esa Constitución de 1945, que ahí están todos los matices de un constitucionalismo social. ¿Sí, Freddy? ¿Levantó la mano? Disculpe, licenciado, justamente estaba esperando que hablara sobre esta constitución y lo que le iba a preguntar es respecto a qué influencia tuvo la constitución mexicana sobre la de 1944, porque si bien perdón, 1945, porque la de 1945 se usó de referente para toda Latinoamérica. Entonces, quería preguntar si nosotros también utilizamos de referente a la Constitución de México o Sí, o la Constitución del sí. 44 se forma desde nuestras propias perspectivas de lucha social. Mire, es que al final le voy a decir algo. Todo lo que estamos viendo viene de Europa. Tanto el consumismo De la social Constitución de Cádiz, como el ¿no? consumismo liberal vienen de Europa. Ahora bien, todas esas bases ideológicas de un constitucionalismo social vienen de Europa. Ahora bien, se tiene que trasladar, y en el caso de Guatemala, claro que sirvieron de base ese constitucionalismo social de Europa para en su momento plasmar en Guatemala esas bases ideológicas y esos principios sobre los cuales se daba el constitucionalismo social. Ahora bien, la Constitución de México, sí, claro que sí sirvió. ¿Por qué? Porque así como Europa tuvo su antecedente, que es la Constitución de Weimar de 1919, en el caso de América, propiamente América, es la Constitución de 1917 de Querétaro, que es en donde se da el reconocimiento de los derechos sociales en América Latina. México es el antecedente como tal, la Constitución de Querétaro de 1917. Esa es como tal nuestro antecedente. Ahora, ¿que sirvió de antecedente esta constitución? Sí. ¿Sirvieron de antecedente las constituciones europeas con corte social? Sí. Se hace una mezcolanza de estas constituciones y se proyecta a nuestra realidad social. Y aquí es donde hay algo muy interesante, que se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros en realidad puede ser que en un momento determinado seamos los creadores de una ley, seamos los padres de una ley, pero puede ser que esta ley la hemos adoptado de otro país y la tenemos que adaptar a nuestra realidad social. En el caso de la Constitución de 1945, sí tiene antecedentes. A ver qué me dice Dani ahí. A ver, Ana, que me decía algo así, Ana. Levantó la mano, Ana. Sí, licenciada, una consultita. En el caso de, creo que Dígame. nuestro curso sí podríamos tener ahorita, no sé, usted me dirá como apoyo y referencia al digesto constitucional, porque creo que ahí viene pues la mayoría de exposición de estas constituciones y cómo fueron avanzando hasta llegar a Guate. O sea, es un digesto algo largo porque es como de más de 500 páginas, pero creo que Sí, podríamos pero apoyarnos sí, con es que eso, ahí licenciado. podrían apoyarse en eso, que son los antecedentes. Es que ahí están todos los antecedentes de cómo, es que vean, antes de la Constitución de 1945, lastimosamente, nuestras constituciones eran de corte liberal, eran puramente corte liberal. Es la Constitución de 1945 que reconoce y en ella se plasma el constitucionalismo social, que ya existía mucho tiempo antes de las constituciones anteriores a las que tuvimos. Vamos a ver las constituciones de Guatemala, sí, en su momento vamos a estar viendo cada una de las constituciones, pero tenemos que tener sabido y diferenciar el constitucionalismo social del liberal para entender por qué nuestras constituciones en su momento y en diferentes épocas de la historia privilegiaron ciertos derechos. ¿Por qué? Por la ideología, porque la ideología tiene mucho que ver en una constitución. Al final, una constitución realmente es una manifestación política. Claro, jurídica, pero es más política que jurídica.
Perdón, ahí tuvimos unos problemas de conexión. ¿Sí me escuchan? Ya, licenciadora, ya. Sí, Yo escucho, licenciado. Sí, perdón, licenciado. mi problema de conexión me sacó el internet. Ya vieron que no solo a ustedes les pasa, a mí también me pasa eso, el tema del internet. Entonces les decía, cuando vemos el tema de las constituciones que ha tenido nuestro país, pues en mi caso de América Latina, nuestro referente del constitucionalismo social es la Constitución de 1945. En ella sí se plasma un constitucionalismo social. Luego las constituciones que le prosiguieron, pues ya van a tener cierto corte liberal, pero también cierto corte social, porque las siguen teniendo. Les decía yo que también en ese constitucionalismo liberal y constitucionalismo social surge algo que hoy en día se llama el neoconstitucionalismo, que si bien no está dentro de nuestro programa del curso, es algo interesante este nuevo constitucionalismo que podríamos decir, pero le denominan neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo constituye un nuevo paradigma jurídico y tiene cierto toque filosófico, político e ideológico. Es una postura, el neoconstitucionalismo es una postura doctrinaria e institucional que lo que hizo fue cambiar sustancialmente la constitución de un Estado y la interpretación constitucional del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales. Rompió el formulismo jurídico interpretativo predominante del ordenamiento jurídico, que es lo propio que se da el positivismo jurídico. Si yo les hablo del positivismo jurídico, ustedes se recordarán siempre introducción al derecho. Y el positivismo jurídico es el que se aplica hoy en día para interpretar en su momento una constitución. Ahora bien, con esta nueva corriente se rompió la idea de que el derecho es un conjunto de normas coercitivas plenamente establecidas, se rompe ese esquema. Y entonces lo que busca es que sean aplicadas por un órgano independiente. Entonces, ahí se van rompiendo ciertos esquemas del positivismo jurídico que en su momento se dieron en los demás, en el constitucionalismo económico como tal. Entonces, el neoconstitucionalismo plantea y promueve una nueva relación de poder judicial con los demás órganos del gobierno y con la sociedad civil para el logro de la vigencia efectiva de los derechos humanos. ¿Qué significa? Los jueces deben controlar y aún suplir a los demás poderes para garantizar los derechos y hacer efectivas las promesas constitucionales. Pero aquí viene algo interesante. El neoconstitucionalismo lo que va a buscar es que un juez tenga más poder y que el juez vaya más allá de lo que pudiera hacer y que el juez sea el que va a aplicar, va a relegar a los demás organismos del gobierno, del Estado. Y entonces, el tema de la interpretación, el tema de la aplicación de los derechos, quedan en manos de los jueces. Pero aquí viene el grave problema en un momento terminado. ¿Qué tipo de jueces en su momento vamos a tener? A los cuales pues se les va a dotar cierto poder más allá que cualquier otro organismo, en el caso del organismo judicial. Entonces, este neoconstitucionalismo busca eso, que los jueces deben controlar y aún suplir a los demás poderes para garantizar los derechos y hacer efectivas las promesas constitucionales. Entonces, es así como en el siglo XIX, fue en el siglo donde el poder legislativo y en el siglo XX el poder ejecutivo y luego en el siglo XXI serán como que se van a ceder sus espacios al Poder Judicial. Entonces, el nuevo papel de los jueces, tanto ordinarios como todos, sobre todo constitucionales, si ustedes hoy en día se pueden dar cuenta cómo la Corte de Constitucionalidad, pues sin querer, es la última que toma la decisión dentro de un Estado, porque muy legislativo, muy ejecutivo, muy judicial, pero al final la Corte de Constitucionalidad que va a determinar. Si la Corte Constitucional le dice, mire, tienen que seguir los magistrados en un periodo más, ¿quién interpreta ahí? Estamos ante, sin querer, ese nuevo neoconstitucionalismo. Entonces, este nuevo neoconstitucionalismo, pues sí, en su idea de darle, dotar a los jueces de más alcance en cuanto al ejercicio, pero también hay que determinar y moderar.
Ya no se vuelve un juez moderador, un juez árbitro, sino un juez activo, porque van a participar activamente en el Estado. ¿Sí, José Rodolfo? Ah, sí, licenciado, es que fíjese que ahorita que estaba hablando de la CC me surgió una duda. Hoy en la mañana estaba leyendo justo un fallo, no sé si se enteró de que reglamento de tratamiento de aguas, cabal, creo que hace poco estaban que la CC lo dejó sin efecto, muchos artículos que obligaban a las municipalidades a tener una planta de tratamiento de agua todas y las dejó, bueno, lo dejó sin efecto y ahora ya no tienen que tenerlo. Entonces, no sé, como, ¿usted qué opina al final como esos fallos que tiene y todo, como que siente como que contradice mucho el legislativo, como decía ahorita? Mire, yo estoy a veces en ciertas, por ejemplo, en Guatemala decíamos que las normas ordinarias, su razón de ser es desarrollar los preceptos constitucionales. La pregunta, el millón es, ¿existe una ley de aguas en Guatemala? No, al final de cuentas creo que no existe. No existe una ley de aguas. Ahora bien, es ilógico en cierta parte que yo emita un reglamento para el tema de agua cuando no existe una ley ordinaria, de carácter ordinario, que reglamente el uso del agua. Y miren, sin ir tan lejos, es que es terrible. Yo no sé si lo que decía usted, la noticia salió estas dos personas en Costa Rica, que los vecinos se pelearon por el agua y el otro creo que le sacó el arma y le dio 10 balazos. O sea, 10 por pelearse por el agua. ¿Por qué? Porque el Estado tiene todavía esas deudas con la sociedad en cuanto a la regulación. ¿Qué pasa hoy? La regulación del agua, usted se lo deja al sector privado. Muchos de aquí no me dejarán mentir. Viven en las colonias y el agua es municipal, pero con intervención de una entidad privada. Y eso es así. Usted va a pagar el agua y no lo paga la municipalidad, se lo paga una entidad privada. Y si no, el agua es el agua privada. Entonces, ¿cómo queda ese tema del uso del agua? Porque la Constitución establece que debe existir una ley que regule el tema del agua. Miren, lo que sale, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, el grave problema que se tiene, el desvío de los ríos, los cauces. Entonces, ¿por qué? Porque todos tienen ese derecho humano, que el derecho al agua es un derecho humano, que todos tienen ese derecho humano. Ahora hay que reglamentar el uso de ese derecho humano. Entonces, no podría existir un reglamento como tal para regular cuando no existe una ley ordinaria. Entonces, considero que sobre esa base sí el Congreso existen varias iniciativas de ley en cuanto al tema del uso del agua. Lastimosamente, hay muchas personas que van a salir perjudicadas si en un momento determinado se reglamenta el uso del agua, sobre todo las hidroeléctricas en un momento determinado. Entonces, no sé si ahí estamos, Rodolfo. Considero ahí que la CC sí, y la CC a veces se extralimita. Y aquí voy a dar mi punto de vista. Cuando la Constitución establece el plazo en el cual debe estar una persona en un cargo, ¿necesita interpretación? ¿Necesitará interpretación, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No creo, licenciado. La Constitución es clara en establecer su periodo es de tal a tal fecha. ¿Para qué necesito la interpretación? Si usted se va a la ley del organismo judicial, formas de interpretación de la ley, hay una interpretación gramatical. ¿Y qué es la interpretación gramatical? Literal como está en la ley. Más allá de la ley yo no puedo interpretar, claro que sea ambigua, pero si la ley no me da dudas, ¿por qué voy a necesitar que alguien interprete algo que no necesita interpretación? Porque eso significaría que la Constitución tendría que estar cada vez sin interpretarla cuando es muy clara en ciertas situaciones. Entonces, la función de la CC no es interpretación. La función de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es? El resguardo del orden constitucional. Resguardar los derechos constitucionales, resguardar el orden constitucional. Pero si la ley es clara en establecer cuál es el plazo, cuáles son las funciones, qué es lo que debe hacer un organismo del Estado, un ente del Estado, ¿por qué tenemos que llevar a una interpretación? Entonces, ¿por qué le tengo que decir, dígales cuándo tienen que elegir? Dígales cuándo finaliza su plazo.
Pero si la Constitución es clara en establecer cuándo finaliza un plazo. O sea, usted dejó de estar en el cargo tal fecha y ahí está. ¿Cuándo termina el cargo del presidente? Tal fecha. ¿Cuándo termina el cargo de un magistrado? Tal fecha. ¿Por qué tenemos que llevar a cabo una interpretación? Y en la interpretación es muchas veces la cuestión política. No sé si ahí estamos. ¿Alguien más? Ahí quedó. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Antes que se me sigan asando ahí, porque miro que se están asando y con el ventilador aquí. Bueno, sigamos entonces. Entonces, hablando de ese nuevo neoconstitucionalismo, sí hay que tomar en consideración eso. Sí está bien que los jueces en su momento tengan un papel activo y no simplemente moderador, pero hay que determinar hasta cuándo un juez puede participar e intervenir. ¿Cuánto puede un juez extralimitarse? Porque no puede ser superior a la Constitución y eso sí tiene que tenerlo muy claro un juez. Un juez jamás es superior a la Constitución. Y si la Constitución es clara en establecer cómo debe ser interpretado y cómo fue redactada, en su claridad fue redactada, así debe ser interpretada. Ahora bien, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, esto sí tiene mucha relación, sobre todo cuando en su momento en América, sobre todo América del Sur, en América del Sur se dio mucho el tema del socialismo. Ustedes se recordarán que hubieron muchos presidentes del corte socialista en América Latina. Entonces, se dio una nueva, pues, corriente que fue el constitucionalismo latinoamericano. El constitucionalismo, como tal, defiende que el contenido de la Constitución debe ser coherente con la fundamentación democrática, es decir, debe generar mecanismos para la directa participación política en la ciudadanía. Debe garantizar la totalidad de los derechos fundamentales, incluso sociales y económicos. Debe establecer procedimientos de control de constitucionalidad que puedan ser activados por la ciudadanía. Debe generar reglas limitativas del poder público, pero también de poderes sociales, económicos y culturales. Y sobre todo también el constitucionalismo latinoamericano, que es una corriente que surgió, también limita el fundamento democrático de la vida social y los derechos de los ciudadanos. Entonces, este nuevo constitucionalismo latinoamericano surge realmente de esos estados socialistas que se dieron sobre todo en América Latina. Y entonces ese nuevo constitucionalismo tiene su primer intento con las constituciones de Brasil de 1986, la Constitución de Colombia de 1991, y se materializan, hoy en día sí está materializado, en la Constitución de Venezuela de 1999, la de Ecuador de 2008 y la de Bolivia de 2009. Ahí se dio mucho el tema del constitucionalismo. ¿Y qué es lo que busca este constitucionalismo latinoamericano? Trata del reconocimiento de las poblaciones indígenas con sus culturas ancestrales, incluso su propio ordenamiento jurídico y sus lenguas. El derecho constitucional. Ahora, ¿en Guatemala existe el reconocimiento del derecho constitucional? Sí. Ahora, nuestra Constitución establecerá ese reconocimiento, reconoce el tema cultural, porque sí se reconoce el tema cultural, se reconoce el tema de las culturas indígenas. Si usted se va a la sección tercera, veamos que tiene la sección tercera de nuestra Constitución, el artículo 66. Porque hay ese reconocimiento como tal. Sección tercera, comunidades indígenas. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve en sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Ahí está. ¿Se da la protección? Sí. En el caso de Guatemala existe esa protección a las comunidades indígenas y es algo constitucional, desde un punto de vista constitucional. Ahora bien, esa sección en el tema de las comunidades indígenas tiene algo muy interesante, la protección a las tierras, las cooperativas agrícolas indígenas, que en Bolivia, el cooperativismo en Bolivia es una clara manifestación de cómo el cooperativismo puede funcionar.
el cooperativismo sí es funcionable en un Estado. Se vuelve parte del Estado el cooperativismo. Nuestra constitución en su momento fue una constitución futurista, porque pensó en el tema de la protección de las tierras y la protección, en su caso, del tema de las propiedades, de las comunidades indígenas. Incluso el artículo 70 que establece. Alguien que me lo lea el artículo 70. Y aquí viene las deudas pendientes, las deudas de carácter social que se le deben a la ciudadanía y sobre todo a los sectores. ¿Sí, José? Sí, licenciado, yo tengo una duda respecto el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que habla ahí sobre los grupos étnicos prácticamente de la cultura maya y otras etnias. Sin embargo, siendo un análisis así concreto sobre este artículo, ¿será que aún existen esas comunidades indígenas? O en sí, realmente, ¿a qué se refiere? Porque bueno, yo vivo en una comunidad, pero yo veo que casi no hay esas comunidades indígenas a que se refiere que se ¿De rigen a qué, sus perdón que propias le, leyes. ahora, ¿de qué sector es usted? De qué parte de la República? De Quiché, del departamento de Quiché. ¿Mm? Ahora bien, ¿existe o no existirá? En Occidente, créame que sí existe. Los grupos étnicos seguimos existiendo, digamos. Está Sí, formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. sí, así es, pero en sí, ¿a qué se refiere? O sea, prácticamente, porque, por ejemplo, yo vivo en una comunidad de Quiché, o sea, prácticamente en la área rural, o sea, lejos del área urbana. Sin embargo, lo que yo observo aquí prácticamente ya no existe esos grupos étnicos, pero, por ejemplo, los cocoes que está regulado por una ley específicamente, ellos utilizan ese artículo 66 para vulnerar los derechos de las comunidades, por ejemplo, hacer cobros ilícitos y hacer otras cosas que realmente ese grupo de COCOE, o sea, prácticamente tiene una ley que los rige, ya que No, sus pero ahora actividades. veamos algo interesante. El tema de los COCODES, por ejemplo, sí está regulado dentro de nuestra Constitución como una forma de la descentralización de la administración pública, que la propia Constitución establece que debe ser una descentralización. Ahora, la protección de los grupos indígenas étnicos sí es algo que debe darse en materia constitucional. Ahora, la protección de su cultural. Ahora bien, la protección cultural, sus formas de vida, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de organización social. Ahora bien, por ejemplo, una boda, si nos vamos a una boda en el Quiché, desde el punto de vista ceremonioso, ¿será igual que una boda en Jalapa, por ejemplo? ah, no es igual, licenciado, es diferente. Ahora bien, viene algo interesante. ¿Podría el Estado a usted decirle, mire, usted tiene que ir a la iglesia y se tiene que casar de esta forma? ¿Le podrá violentar eso a usted? No, licenciado. Porque ahí está, y algo interesante, y es lo que hemos perdido, y hemos perdido todos, y nos decimos todos, nuestra identidad. Nuestra identidad la hemos perdido. Hemos adoptado otras formas culturales de otros países y hemos olvidado nuestra identidad. Y lo hemos olvidado. La identidad en el sentido de vestuario, tradiciones. Hemos olvidado y hemos adoptado de otros países sin olvidar nuestra identidad como país. La hemos olvidado. Y entonces, ¿qué pasa, José? El Estado no puede proteger si al mismo tiempo la misma comunidad pierde su identidad. Ahora bien, por ejemplo, las cuestiones de costumbres. El tema en el quiché, si usted ya que usted es del quiché, por ejemplo, el tema que pasa cuando una persona lastimosamente pues comete un ilícito penal, el robo, por ejemplo. Culturalmente, ¿cómo es castigado? Yo no sé en la comunidad en la que usted esté, pero no sé si hay alguna forma de castigo en cuanto a estas personas. Bueno, en mi comunidad donde yo vivo, prácticamente eso, o sea, lo que se hace en estos momentos es otorgarle a las autoridades, o sea, en la comunidad donde yo vivo, porque yo, Ajá, o por ejemplo, su sea, comunidad.
Así es, porque yo mismo, o sea, mi familia, o sea, mi hermano y yo, quien influimos de que ya no se debe practicar lo que es el castigo maya, porque para nosotros somos estudiantes de derecho y eso ya no se debe practicar. Ahí Entonces, está. Ahora bien, pero hay otras partes del quiché donde se sigue aplicando. Ahora así, bien, así, eso es un tema cultural. Ahora, pero yo he estado, no voy a castigar porque al final lo que están haciendo ellos es parte de sus costumbres. Ahora bien, mal visto por la gran mayoría puede ser, pero es un tema cultural que por la comunidad puede ser aceptado en su momento. Lick, yo tengo otra duda respecto a eso también, porque yo estoy llevando el curso de los derechos humanos por la tarde, o sea, de esta preespecialización. Sin embargo, una licenciada estaba hablando sobre eso. Sin embargo, yo no he tenido la oportunidad de argumentar sobre eso, pero también hablaba de que esa licenciada estaba diciendo de que, por ejemplo, el castigo maya, la licenciada prácticamente está en contra sobre eso, porque para ella es una violación de los A los derechos derechos humanos, porque humanos. así es, sabiendo de que existe un sistema de justicia, o sea, la aplicación de un sistema de justicia que regula nuestra constitución política de la República, ya que velando por el debido proceso, lo que es el derecho de defensa y otros derechos más. Entonces, eso es lo que yo me confunde, porque como le digo, licenciado, la verdad yo tengo varias dudas sobre estos artículos, ya que ahí, por ejemplo, en el 66, 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, habla prácticamente del derecho constitucional. Sin embargo, yo le hago una interpretación sobre esos artículos. Es, por ejemplo, el derecho a la vestimenta, el derecho al idioma, el derecho a las Sí, costumbres, por ahora viene ejemplo. algo interesante. Ah, el cuestión de los castigos mayas viene algo interesante. Debe existir un límite. Por ejemplo, debe existir en el caso cuando son incluso los expulsan del lugar donde viven. Claro, ellos se van a sujetar a lo que establece nuestra Constitución en cuanto a, claro, hay un principio de presunción de inocencia. Hay un sometimiento, en su caso, a una cuestión judicial. O sea, hay ciertas cuestiones culturales que sí deben de desaparecer, deben de ir desapareciendo. Por ejemplo, el tema de los castigos mayas, ¿qué pasa? Hay ciertas regiones donde se sigue utilizando el tema de castigos mayas, pero es ahí donde el Estado debe de intervenir y participar en el tema de lograr seguridad y sobre todo lograr confianza en la población. Porque si usted como Estado no logra esa confianza, no cumple con los fines del Estado, ¿qué va a pasar? Esto se vuelve una barbarie. Entonces cada quien hace justicia por su propia mano, que es lo que el Estado nunca debe de privilegiar. Recuérdense que existen los métodos de solución de conflictos. La heterocomposición es algo que debe privilegiar en un sistema democrático y un sistema social. Licenciado, disculpe, que lo interrumpa. Una duda, ¿qué tema es para la asistencia? Hoy es constitucionalismo económico, ya estamos dentro del constitucionalismo económico. Gracias, gracias. Muy bien. Licenciado, yo Entonces, coloqué régimen económico social, oh, lo voy a editar. bueno, ahí tienen tema para editar. Entonces, respondiéndole a José. Ahora bien, si es cierto que existe la violación de los derechos humanos al momento de la aplicación de castigos mayas, sí. Es algo que debe de ir quitándose. Pero ¿en qué momento la población va a comprender que ya no debe de aplicarse eso? ¿Cuándo? Cuando existe el fortalecimiento de las instituciones de la administración de justicia. Cuando la justicia realmente cumple su función, que es buscar la verdad y en su caso aplicar la sanción que debiera de aplicarse. Pero si estamos en un estado corrupto en el sentido que los policías se lo dan ahorita y al rato ya lo soltaron, o no se hace una investigación seria, entonces, ¿qué sucede? La población cansada lastimosamente llegamos a una barbarie, donde quieren hacer justicia con su propia mano. Y entonces se pierde la razón de ser de un Estado, se pierde la razón de ser de sus instituciones por las cuales fueron creadas. Entonces, el artículo 66 va más guiado en el tema cultural, porque si nos damos cuenta, es el tema cultural y el tema de las comunidades indígenas.
El tema de la aplicación de castigos, eso sí es algo que debe de desaparecer, porque por eso existen los sistemas de justicia, no para que usted vuelva a la ley del talión y ojo por ojo y haga lo que usted considere, sin que exista realmente un procedimiento en el cual se le respeten los derechos humanos. Aun cuando sea usted el peor delincuente que pueda existir, pues debe respetar esos derechos mínimos que tiene la persona. Mínimos. Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Nos El día vemos, de licenciado. mañana, Feliz día. el día de mañana Gracias, nos, licenciado. muy bien, vamos a ver ya el tema de las constituciones que hemos tenido para ir viendo las diferentes constituciones y cuáles son algunas características propias de estas constituciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Bien, que tarde. tengan buen día. Gracias, feliz día. Feliz día. Gracias, licenciado. Tengan buen día. Feliz día, licenciado. Feliz día, José. Licenciado, una consulta. Dígame. Dice que yo fui que le pregunté lo de los artículos. Sí, a la yo vi ahí que me Constitución. puso 280 y luego me puso 280 y no sé cómo estaba ahí la situación. Sí, sí, es que mire, en el cuestionario que nos envió en la pregunta número 43, dice que si se puede regular el artículo 281, pero en la mayoría de constituciones solo trae 280 artículos, licenciado. Son muy No, raras las constituciones que traen, e incluso la que nos regaló el decano, 280 artículos trae. no, tiene que traer el 281. Fíjese que no, licenciado. Está solo hasta el Entonces su 280. constitución está mal, entonces, Daniel. Y como le digo, esa fue la que nos dio el decano y 280 artículos trae. No, el 280, ¿qué es lo que tiene ahí su constitución? No. Sí, sí, aquí yo tengo reformas por el Congreso y consulta popular. Tiene que haber un artículo que establece, artículo 281, artículos no reformables. Fíjese que no, tengo otra acá, permítame un segundito. Licenciado, yo también sí lo tengo. Artículos no Usted sí lo tiene, reformables. ¿verdad, Carmen? Sí. 281 lo tiene usted, ¿verdad, Carmen? ¿O no? Así es. Los que se quedaron. Marilyn dice que sí, ella también lo tiene. Entonces, Dani, hay que ver esa su constitución, por favor. Nos chafeó la Constitución el decano, entonces, Dick. Vamos a decir que nos regalen el artículo que hace falta. Que se lo peguen. No alcanzó para imprimir el último de plano. No alcanzó para imprimir el 281. Y ese es el más importante de todos. Sí, estaba viendo, entonces. Y mire, incluso lo busqué en línea y hay archivos donde se aparece con 280 y sí hay algunas que aparecen con 281. Son 281. Quería salir. No, le agradezco mucho, Liz, solo esa era mi pregunta, gracias. Bueno, que ya a José lo van a regañar. Bueno. Ay, no te voy a pedir favor que me acompañes. Y además ni siquiera puedo renovar Gracias, mi licenciado. licencia. Bueno, que tengan muy buena tarde. Fíjense, buen Nos día, vemos. licenciado. Bueno, licenciado. feliz día, que tengan buen día.